Hoy comenzamos Romanos capítulo 10. Bienvenidos, soy Mauricio Montalvo y vamos a ver este capítulo de Romanos que es muy especial, es muy lindo. Y inmediatamente entremos. Muy bien, capítulo número 10 de Romanos. Este capítulo es muy especial porque se enfoca en la salvación de sus hermanos, judíos y gentiles, pero desde el punto de vista individual. Eh, Pablo se va a centrar en el tema de individual de la fe de cada uno de cada uno. Y yo quiero que le pongamos un poco de atención a ese aspecto, porque va a ir saliendo a medida que vayamos avanzando. Voy a leer de Romanos el versículo 1, pero antes voy a leer Lucas 2:11, porque aquí está un mensaje que dice: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Este es un mensaje que vino a través de los ángeles y es un mensaje que vino directo al pueblo de Israel. No vino a nadie más, vino al pueblo de Israel. Y el mensaje fue: el Mesías ha nacido, lo cual debería de llenar de alegría a todos los que oyeron ese mensaje. Pero comencemos leyendo el versículo 1 del capítulo 10, que dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Esto es importantísimo porque es lo que Pablo tiene en su corazón, que en su corazón tiene el deseo de que haya una apertura entre sus hermanos para que ellos puedan recibir la salvación. Este capítulo, así como los anteriores y posteriores, están enfocados en Israel. El mensaje de Pablo es totalmente apto también para los gentiles en la congregación, ya que luego les recordará a los gentiles acerca de la obediencia de la fe. Y esta obediencia de la fe es tremenda, porque aquí es donde empieza a hablar en el capítulo 1. Vamos a ver unos versículos del capítulo 1 que dice, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, el mensajero apartado para las buenas nuevas, el evangelio de Dios. Este mensaje que ha sido difícil de reconocer aún después de que un ángel vino y dio el mensaje de que el Mesías había venido, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Esto es bonito de Pablo porque en este capítulo 10 vamos a ver mucho cómo él recurre al mensaje de los profetas para darle énfasis a su carta. En el 3 dice acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, tal como los profetas lo habían dicho, y que fue declarado hijo de Dios con poder. Esto es tremendo porque este concepto de hijo de Dios no es fácil de asumir en la mentalidad judía. Ya aquí empiezan a romperse los paradigmas que predominaban en esa época. Conforme al Espíritu de Santidad. Es una entidad que es el Mesías, que fue declarado Hijo de Dios conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo.
Aquí, esto es lo que hace muy, muy particular la carta, porque la resurrección de entre los muertos, esto nunca se había visto en Israel. Esto rompe todos los paradigmas, cualquier protocolo religioso. Aquí se está rompiendo. Muy difícil de creer todo esto. Seguimos. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia de la fe. Este es el tema muy importante que también a lo largo del libro de Romanos se va elaborando, y el capítulo 10 no es la excepción. Aquí vamos a ver cómo va elaborando esto, el aspecto de la obediencia de la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, apartados, con este mensaje del Evangelio. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Esta escritura es muy importante. Aquí Pablo está dando prioridad a los judíos que no creen en el Mesías. En el capítulo 11 va a aclarar Pablo más el ministerio, lo que se conocería como el ministerio de los gentiles. Pero aquí se va a referir mucho a sus hermanos, a los judíos particularmente, incluyendo a los hermanos en la fe. Ya van a ver cuál es ese vínculo que hace hermanos a los hermanos hermanos. ¿Verdad? Ese lo vamos a ver, que es la obediencia a la fe. Entonces aquí Pablo está hablando con este Israel incrédulo que no ha logrado recibir el mensaje del Mesías, el mensaje este nuevo mensaje de resurrección que apenas está penetrando, particularmente a los hermanos romanos judíos que viven en Roma. Entonces, y Pablo dice, mi oración por ellos es para salvación. Eso es lo que Él quiere que sus hermanos alcancen esa salvación. A la vista de Pablo, la nación se encuentra muy vulnerable a la ira de Dios y a sus juicios. Esto Pablo lo llegó a entender. Si nosotros no abrazamos a nuestro Mesías, estamos expuestos a entrar bajo la ira de Dios y bajo sus juicios. Sin embargo, Pablo creía que la salvación era posible, de hecho, inevitable según la voluntad y la misericordia de Dios y el cumplimiento de sus promesas. De esa misma manera, Pablo pensaba que esa debería ser la postura de Israel y también la postura de la iglesia. Pero sigamos en el siguiente versículo. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Mis hermanos tienen celo de Dios. Yo era un celoso de Dios, pero yo sé que en su carácter, en su corazón, existe este celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. ¿Qué está diciendo aquí? Ellos tienen celo de Dios, respeta a sus hermanos porque tienen ese gran celo de Dios, aunque no creen en el Mesías Yeshua, pero tienen este celo de Dios. Es una de las características fuertes. Esto es un pensamiento que da balance al resto de la carta.
Pablo no está juzgando a Israel por motivos ocultos o con engaño. Israel tiene un celo genuino por Dios, pero este celo genuino está mal dirigido o no tiene un pleno conocimiento. O sea, el celo de Dios está caracterizado por un conocimiento que no es pleno, no es amplio, no es total. No es una ideología vacía. ¿Verdad? No es fanatismo. Él tenía... Perdón. No es fanatismo. Israel está absolutamente correcto en el objetivo de su celo. De hecho, el judaísmo ortodoxo avergüenza mucho al cristianismo, pone en duda la seriedad de su celo, como por el hecho de que su celo no es realmente un celo por Dios. La dificultad, por supuesto, es que el celo no es conforme al conocimiento, y eso es ahí donde comienza a quedarse corto ese celo. Ahí empieza a quedarse corto. Y este es cabalmente el tema que él va a ir tratando. Aunque su celo es genuino y tiene el objetivo correcto, o sea, tienen a Dios como la entidad por la cual ellos son celosos, hay un defecto fatal. El celo de Israel es deficiente en un área de conocimiento. Esto no debe interpretarse en el sentido de que Israel no está completamente o está completamente equivocado por falta de conocimiento. Porque realmente ellos conocen a Dios, pero hay un aspecto del entendimiento y de conocimiento que tal vez falta en ellos, que tiene que ver con revelación. Tiene que ver con que el Espíritu viene a revelar las Escrituras, a darles un entendimiento sobre esa base que ya tienen. Israel en verdad tienen un celo que es verdad, pero no perciben en el Espíritu. En verdad oyen, pero no entienden. Eso me recuerda mucho a Yeshua. Por eso él hablaba mucho en parábolas, porque oyendo no entendían. Y está refiriéndose particularmente a las personas que están cerradas, que ellos querían mantener su estado religioso, voy a decir. En Marcos 4, del 9 al 12, voy a leer. Y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Y les decían, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no reciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Esto es bien interesante. Sigamos leyendo en el siguiente versículo. Algo. Dice, pues, perdón, se me fue la imagen. Se me sale. Bueno, pues desconociendo la justicia de Dios
y procurando establecer, estoy en versículo 3 del capítulo 10, es procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Y aquí empieza a elaborar Pablo en lo que es ese problema de no ver, de estar viendo y no ver, o no entender, o no percibir, y estar oyendo y no entender. Y eso empieza porque desconocen la justicia de Dios, desconocen la forma en que Dios está justificando al hombre. Como desconocen esa forma, tienen que tener una forma, porque ¿cómo va a ser que no tienen una forma? Entonces procuran establecer la suya propia, porque no lo lograron ver en las Escrituras. Y como no lo lograron ver en las Escrituras, no se someten a esa forma. Ahora, viene Yeshua y Yeshua viene a enseñar cuál es esa forma de justificación. Y nuestros hermanos judíos anhelan obedecer a Dios, pero en medio de su obediencia hay un corazón de desobediencia, porque no llegan a entender completamente, como dice Pablo, hay falta de conocimiento, es un puente que no conecta de orilla a orilla, sino hay una parte donde no conecta y ellos desconocen eso. Y puede ser que estemos, bueno, de hecho, él está hablando aquí, es esa forma de cómo ignoran cómo es la justificación que Dios está trayendo, porque no han recibido al Mesías. Hay que reconocer que su actual desobediencia tiene que ver con la histórica proyección de un Mesías cristiano pagano. Estoy tratando de verlo como hoy en día. Un judío no se va a someter a conceptos del Mesías como el cristianismo lo proyecta, particularmente cuando ignoran un buen pedazo de la Escritura, que es el Antiguo Testamento, que es invalidado. Y no estoy hablando en general, en términos generales, no estoy refiriéndome a un grupo en particular. Pero eso es como un judío percibe. Como desconocen la justicia de Dios, entonces se ven obligados a establecer, a estudiar, a ir a las Escrituras, a ir profundamente a las Escrituras y saber cuál es la forma de justificación. Y eso provoca un celo. Pero dentro de ese celo también hay ignorancia. Como Pablo tenía al rechazar al Mesías cuando él no llegaba a entender lo que el Mesías le reveló. Ahora, esta revelación que Pablo experimentó y que en cierta medida todos experimentamos, es una revelación que es transmitida. El común denominador de esta revelación es una revelación de fe, es una cuestión entre, en mi caso, yo y Dios. Dios que me está transmitiendo esa revelación y de repente comienzo a ver todo el aspecto de la revelación de Dios. Entonces, de este versículo al 10, veremos cómo Pablo va explicando rasgos de este celo de ignorancia descritos en el versículo 2. Una vez más, la frase justicia de Dios debe entenderse como la manera en que Dios declara justo al pecador. Esa es la justicia de Dios. Dios viene a darnos la forma de cómo ser justos delante de Él. Y solo hay una. Entonces Pablo ha proporcionado aquí
una oración cuidadosamente redactada y equilibrada para describir esa falta de entendimiento que impera en ese gran celo judío que existe en ese corazón, en esos corazones, que ellos han cultivado, esculpido como una gran joya que quiero decir que es tremendo el entendimiento y cómo la forma de esculpir los conceptos de la Biblia, de la Torá, son impresionantes, sumamente profundos, sumamente elevados, sumamente... O sea, la capacidad humana de pensar, de estudiar, se exhibe ahí. Y pienso que es algo bueno. Pienso que es tremendo, es sumamente impresionante. Es positivo, pero tiene una mancha o un aspecto de que le falta, que es esa falta del Espíritu de Dios, es eso mismo que Pablo experimentó, que le faltaba. Entonces, hay dos aspectos de su falta en conocimiento y luego describe la desobediencia posterior. Número 1, carecen de conocimiento de la entrega del Hijo de Dios. A ellos vino la revelación del cielo, llegó directamente, no vino a través de una religión, no vino a través de que el cristianismo existió, no existía, vino directamente del cielo, se manifestó ahí, pero no fue recibido por el pueblo. Su propio Mesías se manifestó, vino gratuitamente para justificarlos para vida eterna. La justicia de Dios fue hecha, pero ellos aferrándose a su estado justo, declarándose ser hombres sabios, que creo que sí, son sabios, pero no lo suficientemente sabios para alcanzar la justicia de Dios. Ahí se vino abajo todo el entendimiento. Yo quiero decir que el entendimiento que hay en ellos es totalmente impresionante, es de admirar. El esfuerzo humano que hay ahí es tremendo, es fuerte, pero no alcanzó la justicia de Dios. Entonces, como dice ahí, no habiendo alcanzado esa justicia, establecieron su propia justicia. Y eso tuvo que ser esculpido. Y es un arte, lo que pasó ahí fue un arte. Pero Dios no nos justifica por eso. Y número 2, ese es uno que carecen de conocimiento pleno, como dijo Pablo al principio, y la falta de voluntad de someterse a la revelación de la justicia y a la misericordia de Dios, rechazando ese regalo inmerecido que Dios dio. Es el regalo más grande que Dios ha ofrecido al hombre. Una vez fue rechazado. Mientras Israel crea su propia identidad nacional, ha heredado la justicia de Dios alimentada a través del cumplimiento voluntario de la Torá. No podrá recibir el regalo de Dios. Mientras ellos anden que cumpliendo la Torá vamos a ser justificados, en otras palabras,
por mi propio esfuerzo, por mi propio medio, por mi propia decisión de cumplir, seré justificado. Pero ese no es la forma en que el Mesías vino a justificar. Y eso es lo que está hablando Pablo. Cabe señalar que ese punto de vista sostenido por la nación no fue extraído de la Tanaj, ni le fue dado a los profetas a quienes Dios envió. Por lo tanto, el hecho de que Israel no viera al Mesías como la encarnación de la gracia de Dios no se debió a una deficiencia de revelación sobre el Mesías, ni al resultado de una religión desprovista de la verdad. Ellos custodiaron los oráculos de Dios directamente de Él. Estaban escritos, ellos los tenían, ellos los custodiaron, pero no llegaron al pleno conocimiento. Tenían una teología fabricada de la revelación de Dios y los profetas que Él había enviado. Su orgullo étnico y religioso fue enteramente concebido y diseñado para autorresguardarse e independizarse del resto del mundo, alejarse del mundo y decir, estos somos nosotros, esta es nuestra identidad, esto es lo que creemos y nuestro mundo venidero está establecido, porque eso somos nosotros. Todo gira alrededor de una identidad fabricada, muy bien fabricada, por el esfuerzo increíble e impresionante. Pero no es la justificación de Dios. Ellos decidieron aferrarse a eso y a esa identidad nacional antes de reconocer al Mesías que vino, que fue rechazado. Sigamos en el versículo número 4. Y dice, porque Cristo, el Mesías, es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Aquí comienza Pablo diciendo, ¿por qué? Eso quiere decir, porque está conectando lo que acabamos de leer, los versículos anteriores, al Mesías. Cristo, el Mesías, es el propósito de la ley, es el fin. No es el fin, no viene a darle fin a la ley, sino es el propósito de la ley. Es la razón por que la ley o la Torá vino a describir al Mesías, porque la Torá apunta al Mesías para que el hombre encuentre la justicia a todo el que cree. A todo el que cree que en Cristo, en el Mesías. Están ignorando la revelación que Dios declara, por la que Dios declara justo a una persona a través del Mesías. Eso se hace a un lado y lo que se pone en fin es toda esta teología esculpida a través de los siglos, a través de todas estas personas sabias que han venido esculpiendo esa teología que les da identidad, que abrazan, la tienen como una columna fuerte, pero que no
La Torá no la apoya ni los profetas. Y esto es hacia ahí va Pablo en esta carta. La meta por la que la Torá apunta es el Mesías. Reconocer y confiar en el Mesías que ofrece en base a esa confianza la justificación que ellos luchan por obtener. A pesar de que la interpretación de estos versículos es fuertemente disputada y por ende malentendida, nadie entiende su fundamento crucial. Nadie entiende mucho lo que Pablo está diciendo, aún en nuestro medio. Porque a Pablo no se le ha entendido bien, pero no se le ha entendido bien. Ahorita estamos hablando qué es el mensaje que Pablo está dando a sus hermanos. Y estoy haciendo esa comparación con sus hermanos. Pero no hay otra comparación. No, Pablo no tiene en mente gente cristiana. No. No está en su mente eso. En su mente está el desconecte de ese entendimiento que sus hermanos no logran alcanzar. Y ese desconecte se da por la falta de fe. Falta la fe. Y eso es lo que Pablo está luchando por decir. Eso es lo que él está tratando de explicar. Existe esa controversia menor sobre si la Torá, nomos, ley, la ley, en este versículo se refiere a la Tanaj, o al Antiguo Testamento, o a la idea de norma o ley en general. La mayoría de los padres de la iglesia primitiva toman la palabra para referirse como Tanaj, como la Torá. Esto es el uso común de la palabra griega nomos en las escrituras apostólicas. El acierto de este versículo se basa en la palabra fin, telos, que debe entenderse en este versículo si, como algunos han sugerido, la palabra indica el fin. Algunos piensan que es el fin. Y ahora ya estoy cambiando de la mentalidad de los judíos a la mentalidad occidental que proponen que es el fin. Por supuesto, Pablo ha negado eso desde el principio de la carta y lo va a seguir negando. Este es otro tema, pero no me voy a detener ahí. Entonces, algunos dicen que Yeshua puso fin a la Torá y eso causó que terminara en lo que respecta a la justicia. Como que si el fin justificara los medios. Tampoco la justificación a través del Mesías anula la Torá. Tampoco. ¿No es el Mesías el verbo hecho carne? ¿No es el Mesías la encarnación de la palabra? Entonces, ¿cómo puede anular su esencia? No puede. La Torá establece las normas de justificación y nosotros no estamos justificados si esas normas no están vigentes. Somos justificados por fe, gracias a la Torá. Y eso es lo que Pablo va a explicar.
Aquí la palabra fin quiere decir objetivo, el propósito. Eso estoy disparando al propósito, estoy viendo el fin, el propósito es pegarle al blanco. La meta de la Torá es justificar al hombre a través de la palabra. De la palabra telos derivamos términos como telescopio, teléfono, que son dispositivos que tienen que ver con distancia para ir hasta el final. Eso es importante entender. La Torá tiene esa connotación de cubrir todo el espacio humano, voy a decir, nuestra historia. Es impresionante. Veamos en Mateo 5. Vamos a ver aquí. Mateo 5. Versículo 17. Y dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. La ley o los profetas, toda la Tanaj. No he venido a abolir, sino a cumplir. Es importante, esto es tremendo. De la boca de quién salió esta frase. De Yeshua. De su boca salió esta frase tan clara. Más clara no puede ser. Así es como salió y más claro que esto no puede ser. Incluso Lutero interpretó este versículo como una enseñanza de que cada palabra de la Biblia apunta al Mesías. Cada palabra de la Biblia apunta al Mesías y él veía eso en esto. Calvino escribió: este notable pasaje declara que la ley en todas sus partes se refiere al Mesías, a Cristo, y por tanto nadie podrá comprenderla correctamente si no se esfuerza constantemente por alcanzar esa marca. Los comentaristas modernos se inclinan más a interpretar este versículo como terminación para el significado de fin, telos. Por ejemplo, después de decir que la palabra fin, telos, significa terminación o final, sino también propósito o intención. También eso es, o sea, están las dos cosas, pero cuando vamos al contexto sabemos de qué se está refiriendo. No se está refiriendo a que se le está poniendo el fin a algo para comenzar algo nuevo, sino que el contexto dice es el término distancia el que está cubriendo el telos, telescopio. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. La justicia que viene como el fruto inevitable de la fe en el Mesías, ese es el objetivo. Eso es lo que se busca. Veamos en el siguiente versículo, en Romanos 7:12 dice: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Estamos en contexto. Voy a leer el 14. Porque sabemos que la ley, la Torá, es espiritual, pero yo soy carnal,
vendido a la esclavitud del pecado. Bajo la perspectiva cristiana, yo quisiera sugerir: no cometamos el mismo error que cometieron nuestros hermanos judíos, que esculpieron una teología, excluyendo la revelación total de la palabra. La Torá es parte de esa revelación. La Torá es lo que está escrito ahí, lo que nos justifica, y vamos a ver eso. Pablo aquí se detiene a revelarlo. Los justos requisitos de la Torá se están cumpliendo en nuestras vidas actualmente, a medida que nosotros caminamos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la Torá es espiritual. Veamos en Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que el requisito de la Torá se cumpliera en nosotros, que no andamos según la carne, haciendo nuestras esculpidas teologías, sino conforme al Espíritu. La Torá, en otras palabras, no es anulada, sino es establecida, porque se está cumpliendo en nosotros. El hecho de que nosotros estamos siendo justificados quiere decir que la Torá se está cumpliendo en nosotros. Se está cumpliendo. Toda la creación la ha hecho el Padre para el Hijo. La Torá precede la creación. También fue hecha por el Hijo y para el Hijo. Es más, el pleno sentido de realización de la Torá no se puede aplicar sin Él. La Torá y el Hijo es la palabra viva, es lo que nosotros vemos en lo que conocemos como el verbo. Es la palabra en acción, es la palabra revelándose en acción. Veámoslo en las palabras de David. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 31, y dice: ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la Torá. Tenemos que ir viendo el contexto total de la palabra. ¿Está siendo la Torá anulada? No. De ninguna forma. Sino está siendo confirmada. Veamos el Salmo 119, versículo 158. Veo a los pérfidos y me repugnan, porque no guardan tu palabra. Mira cuánto amo tus preceptos. Vivifícame, Jehová, conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando se trata de una aplicación adecuada de palabras y verdades de la Torá, los sabios que han rechazado a Yeshua pasan por alto los aspectos más importantes de la Torá. Pero el espíritu de la Torá no está solo en la sabiduría que proporciona para la vida diaria, tanto como fuera de la comunidad de fe, sino también su habilidad divina para mostrarnos constantemente nuestras debilidades y deficiencias, insuficiencias
y por lo tanto nos conduce a Dios buscando su misericordia, su gracia. La Torá promueve el arrepentimiento y el acercarse a Dios para encontrar su gracia y su misericordia. Además, la Torá nos trae un sentimiento de culpa por las veces que por motivos malvados y egoístas hemos transgredido los mandamientos de Dios en favor de nuestros propios placeres y nuestros deseos. Sigamos el versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Yeshua es el fin de la Torá. Para justicia a todo que en él cree, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Mesías, el cual está sobre todas, el Mesías está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Tremendo esto. Nuevamente, aquí está amarrando lo que veníamos hablando. De ninguna manera está tomando las cosas que agregan a una teología o a una narrativa. Pablo se dispone a fundamentar, a enfatizar, a corroborar algo que ya dijo. La meta es Yeshua. Cualquiera que cree en él podrá estar justificado ante Dios. Nuestra tarea será ver cómo este versículo apoya la afirmación del versículo 4. En el versículo 6, que viene, vuelve a decir, pero, cuando se combina por qué y después pero, se considera un contraste. Vamos a ver un contraste. Por lo tanto, la interpretación normal del versículo 5 es que presenta un contraste con el versículo 6. Que el verso 5 declara a los judíos como los custodios de la Torá, dejando al hombre en búsqueda de una búsqueda desesperada por esa justicia que la Torá está hablando, que no pudieron alcanzar a través de las obras de la Torá, porque la única forma, lo único que vieron en su entendimiento fue tratar de alcanzar esas obras esforzándose ellos mismos, justificándose ellos mismos, en contraste a que la justificación es por la fe. Yeshua es el único hombre que alguna vez podría alcanzar el estatus de justo haciendo lo que es justo porque lo hizo perfectamente. Aquí Pablo no está comparando la vida que vivió Yeshua con la vida que vieron los judíos para justificar o cumplir la Torá. El mismo Rashi en Sifra comenta acerca del Levítico. Aquí se refiere al mundo de venidero, porque si dijéramos que se refiere a este mundo, no estaríamos muriendo. Lo que él está diciendo es que si nosotros llegáramos a justificarnos al cumplir la Torá y pudiéramos llegar a ese estado de justificación, no moriríamos. ¿Y qué pasa? Morimos. Entonces, este estado de justificación a los que ellos están viendo, Rashi dice, eso no lo podemos alcanzar ahora. Eso es para el mundo venidero.
La frase vivirá por ella se refiere a la vida eterna. Veamos Levítico 18:5. Mis estatutos y mis decretos guardarás y los cumplirás. El hombre que lo hace seguramente vivirá de acuerdo con ellos. Yo soy tu Dios. Esta es una traducción del texto masorético. En la Septuaginta dice, y guardarás todos mis estatutos y mis decretos y los cumplirás. El hombre que las hace vivirá por ellas. Yo soy Jehová tu Dios. Y Pablo dice, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la Torá, vivirá por ella. El contexto de Levítico 18 es exhortar a Israel a no seguir los caminos de las naciones paganas en la tierra que van a poseer. En ese contexto se está dando esta escritura. En lugar de adoptar las costumbres paganas, debían seguir y guardar los mandamientos de Dios, como lo revelan sus estatutos, juicios, mandamientos, es decir, la Torá que fue entregada en Israel por medio de Moisés. Por tanto, este versículo 5 es el resumen de la declaración inicial. Lo que sigue el versículo 5 entonces son las exhortaciones relacionadas con esta área específica de las relaciones sexuales, lo que está permitido y lo que no está permitido. Estoy hablando de Levítico 18. Las relaciones prohibidas se conocen como abominación ante los ojos de Dios. En Levítico 18:5 se cita en Ezequiel 20. Este verso de 18:5 se cita aquí. Ezequiel, capítulo 20, dice: les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Y el 13 dice: pero la casa de Israel se rebeló. Aquí los profetas nos están dando la idea de qué fue lo que sucedió. ¿Qué pasó? Les di mis estatutos, les di mis decretos. ¿Y qué pasó? La casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos en el desierto para exterminarlos. Cabal. La ira de Dios vino. En las escrituras apostólicas, Pablo cita esto en dos lugares, en Romanos 10:5 y también en Gálatas. Veamos que dice en el versículo 21. Pero los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos. No tuvieron cuidado de cumplir mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá. Y profanaron mis días de reposo. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos para desahogar contra ellos mi ira en el desierto. Es tremendo. Gálatas 3:12 dice: sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellos. Y esto es lo que le va dando un poquito de luz. No que los estatutos fallaron.
Y eso Pablo lo explica, no que la palabra haya fallado. Lo que sucedió, como dice en Gálatas, es que no lo hicieron por fe. No lo hicieron con fe. Aparentemente, la fe es ese entendimiento, ese conocimiento que faltó para conectar, por la razón por la cual no conectaron con el Mesías. Porque no lo vieron por fe, lo vieron porque yo puedo, yo cumplo. Yo soy santo porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquí, yo hago allá y me esfuerzo mucho, lo cual es honorable, totalmente moral, 100% ético, en el sentido de que buscan hacer el bien, pero no para justificarse delante de Dios. Y en ambos casos se cita de manera vaga para ajustarse a la necesidad de este mensaje. En el pasaje de Ezequiel, el cual es un relato de la historia de Israel en su rebelión contra Dios y posterior exilio fuera de la tierra. Es un relato histórico de lo que sucede después de Levítico 18, que fue lo que sucedió a la nación. El uso de Levíticos 18:5 en Romanos 10 y en Gálatas 3 ha sido notoriamente interpretado por los evangélicos modernos como una prueba de que la ley fue dada para mostrarle a Israel que no podía guardarla y como tal podía llevar al Mesías. De hecho, cuando se cita el texto de Levítico en Gálatas 3:10, parece que se pone como lo opuesto a la fe. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que practica la ley vivirá por ella, porque la practica con ese ingrediente que le faltaba, que es la fe. La fe no la podemos medir, no la podemos encajonar, no la podemos meter en una cajita, no la podemos describir. No puedo decir cuánto tengo de eso yo. Cada quien tiene una medida distinta, de acuerdo a la revelación personal que tiene con Dios por fe, porque ese es el medio por el cual se comunica. Es eso lo que es necesario. No anular aquello, sino hacer eso y vivir por eso, por la revelación que yo tengo de Dios por ella. Entonces, ¿cómo conciliar estas declaraciones claras de Pablo con respecto a la Torá? En Romanos 3, Pablo hace una pregunta directa y da una respuesta clara. En el 31 dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? O sea, el aspecto de la fe que vamos a tener nosotros va a hacer que la Torá sea anulada. De ningún modo. Al contrario, confirmamos la fe. El hecho de que esta explicación de Levítico 18:5 tenga perfecto sentido en Romanos 10 está respaldado porque Pablo continúa citando Deuteronomio como indicativo del método adecuado, como la forma para poder redondear y entender qué es lo que está diciendo. Está mal Moisés en Levítico 18, pero en Deuteronomio, ¿qué dice? Veamos.
Deuteronomio 8, 17. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano han producido esta riqueza. Veamos qué dice Deuteronomio 9:4, perdón. No digas en tu corazón, cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, por mi justicia Jehová me ha hecho entrar para poseer la tierra. No digas esto, no es por mi justicia. No es porque yo puedo, no es porque yo soy bueno, no es porque yo atiendo, cumplo o llego o luzco haciendo algo bueno, sino que es a causa de la maldad de que estas naciones, que Jehová las expulsa de delante de ti. ¿Por qué está introduciendo Dios a Israel? Porque ellos son buenos y tienen un corazón muy bonito y porque le obedecen. No. Es porque la nación que vive en la tierra ya llegó al colmo. No digas en tu corazón. No pienses que es por ti. No digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, mi ánimo, las cosas que hago me han introducido, me han dado. No es, en pocas palabras, no es por mi fuerza. No es por mi fuerza. Veamos qué dice Deuteronomio capítulo 30. Versículo 12. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacerlo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra, el verbo, el Mesías está muy cerca de ti. Es el espíritu de la palabra, el espíritu de la Torah. Está tan cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que los guardes. Aquí hay una conciliación entre la palabra y la acción, el verbo, que es el que se cumple en el Mesías. La palabra, la Torah, y la acción, la realización de la Torah, se materializa en el cumplimiento del Mesías. Y el Mesías tiene una cara, tiene una entidad, ese verbo. Es el Mesías. No está tan lejos, no está tan arriba y no está tan abajo. Moisés mismo en Levítico y Deuteronomio está dando estas comparaciones, pero Pablo refiere la justicia de Levítico a la ley de Deuteronomio, a la fe, se junta. Entonces, hay dos tipos de justicia, hay dos tipos de vivir. ¿Hay dos formas de ser justificado? No. Ambos versículos, el 5, el 6 y el 7, su objetivo final es mostrar al Mesías y lo que podemos obtener de lo que Él viene a hacer. Él es el que nos da testimonio. El que practica la justicia que es de la Torá, vivirá por ella. Pero esa justicia es de fe. Así que no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar
a Cristo, al Mesías? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. El Mesías es el que da testimonio del hecho de que el principio interno fue el punto focal de ambos pasajes. Es la fe la que une los dos. En Deuteronomio 36 habla de que Jehová va a circuncidar el corazón y el corazón de tus descendientes para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, a fin de que vivas por ellas. Y eso es lo que debe pasar. Este es el mandamiento que Dios nos da para que nos ordena, que no es muy difícil para nosotros y que no está fuera de nuestro alcance, como dice en Deuteronomio 30:11. Y la razón por la cual no son difíciles es porque están cerca del que ha creído en la boca y en el corazón. No son inalcanzables en el cielo o debajo de la tierra, en alguna situación mística o casual. El contexto inmediato de Gálatas 3:12 que dice, sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Es claro, este concepto es claro. Pablo está conciliando la Torá con acción. El Mesías está poniendo en obra eso. El que las hace vivirá por ellas. Eso es lo que Él vino a hacer. Y Él vino a hacerlo para que nosotros lo hagamos, no para que no lo hagamos. Él nos da, nos justifica, nos da por fe, somos justificados. Veamos en el versículo 6. Versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los descendientes... no, este no es... Este es del versículo anterior. Perdón. Este versículo 6 lo voy a leer de la Biblia. Dice, pero la justicia que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Ya estoy en el versículo 7. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, el verbo, la Torá, está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Que esto es la forma de que llegue a la boca y al corazón es por la fe. Es por la fe. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Aquí está esa conciliación en la palabra de fe que predicamos. Aquí está el eslabón perdido
con nuestros hermanos judíos y con nosotros, otros montón de hermanos. Porque tampoco nos salvamos de esto. Es por fe. Es porque ese elemento de fe, esa medida de fe que ya hay en nosotros, hacer la Torah es resultado de la fe. Voy a repetir esto. Hacer la Torah es el resultado de la fe, no el resultado de mi esfuerzo. Es muy diferente. Y la fe no la invalida, sino el que la tiene vive por la Torah. Esto es lo que está enseñando. Pablo está diciendo que la justificación por la fe se enseña en Deuteronomio y la santificación se da mediante la obediencia a esa fe que yo creo. Pareciera que este concepto está fragmentado. Está en Deuteronomio y está en Levítico. Deuteronomio 8:17 dice: no sea que en tu corazón digas, mi poder y la fuerza de mi mano ha producido esta riqueza. Y Deuteronomio 9:4 dice: no digas en tu corazón, cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, por mi justicia, Jehová ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de las naciones. La causa por la que tú estás entrando a la tierra es mi causa, no la tuya. Tú no lo produces. Yo no produzco fe haciendo cosas. Yo no tengo fe, yo no produzco fe porque voy a mis reuniones todo el tiempo. No es cuestión de accionar en obras. ¿Qué es lo que Pablo está argumentando? Es por fe. Es muy interesante. La justicia que es de fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, la revelación, el rema. Es esa cuestión de revelación que no viene por leer, que no viene por mi esfuerzo, que no viene porque yo me esmero mucho y porque yo trato de ser el mejor yo que pueda. Viene por el rema, por la revelación. Y esa revelación crea en mí, abre espacios de fe que no puedo alcanzar por mis propios medios. Muy interesante. Cualquiera puede caer en eso. No son los judíos. Nada más. También los cristianos. Aquí no estamos hablando ni de judíos ni de cristianos. Pablo se está centrando en: ¿tienes fe o no? Y no es en una religión, porque la religión no va a traer ese eslabón perdido, esa revelación que tanto necesitamos, que la Torah está apuntando para que nosotros lleguemos a él. Está cerca de nosotros y de nuestro corazón.
Veamos el versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, a Yeshua por Mesías, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esa palabra, ese rema, esa revelación está cerca de mí. Aquí está Pablo dando el fundamento de que la palabra está cerca de mí. Si yo confieso que esa palabra está cerca de mí, ese verbo está cerca de mí, en mi boca y en mi corazón. La cita de Deuteronomio tiene el mismo orden, boca y corazón. Y siguiendo este orden, debemos entender que Pablo nos está dando esa explicación adicional del pasaje de Deuteronomio como palabra de fe. Romanos 1:5 dice, por medio de quienes hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia de la fe. No la fe, la obediencia de la fe. La fe es ese rema revelado que obedecemos. Es esa palabra de Dios que obedecemos. La recibimos, es revelada a nosotros y obedecemos. La palabra griega homolegein, que significa reconocer públicamente, se traduce como confesar. Reconocer públicamente. Que literalmente significa si yo digo la misma cosa. Si seguimos el contexto que venimos hablando de la palabra, es que Dios ha revelado a su Hijo. Que esto es lo que significa confesar a Yeshua como Señor. Kurios, dice en griego. Y kurios en griego, según la Septuaginta, está en miles de situaciones o traducciones revelando a Yod, Hei, Vav, Hei. Si confiesas con tu boca a Yeshua por Yod, Hei, Vav, Hei, aquí nos estamos entrando en cuestiones de fe, y crees en tu corazón que le resucitó dentro de los muertos, serás salvo. Aquí está materializando, está conectando con ese aspecto de la fe, la revelación que hay entre la Torá y el Mesías como uno. Esa conexión de fe que solo se puede alcanzar por fe. De esa manera, no hay otra forma de alcanzarlo. Esa revelación que necesitamos. No podemos rechazar la Torá. No podemos rechazar la esencia y el espíritu del Mesías. Por lo tanto, debemos confesar a Yeshua como Kurios, como Señor, como Yod Hei Vav Hei, como Adonai. Eso es lo que la Tanaj, la Torá, ha estado usando la palabra Kurios para referirse a la entidad mayor. Yod Hei Vav Hei. Con esta frase, confesar al Señor como Mesías,
equiparándolo con Yeshua, con el Eterno, con el nombre inmutable, Yod-Hei Vav-Hei. Eso solo se puede hacer por revelación. O Dios lo revela por fe. Que esa es la parte que todos necesitamos. O no lo revela. Algunos vamos a rechazar una parte y otros vamos a rechazar otra parte. Porque carecemos de ese elemento. Y como carecemos de ese elemento, debemos conectar a través de una teología. Y eso es lo que nos va a llevar a una justificación. Ese es el error de los judíos. Ese es el error de cualquier hombre. No de religiosos. El error de los religiosos es ese precisamente. Porque no llegan a conectar ese aspecto tan importante por fe. Curios, Señor. Yod-Hei Vav-Hei se usa unas 6,000 veces en la Torah, en la Tanaj. Entonces, los que leen la Septuaginta, que sabemos quiénes son, los judíos que leían en el idioma hebreo la Torah, saben que curios, como Pablo lo está describiendo aquí, Yeshua es curios. En Filipenses 2:10, 11 dice, para que el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es curios, para la gloria de Dios Padre. Esta no es una palabra fácil para nadie. No digo para aquellos o para aquellos. Aquellos hicieron su teología y aquellos hicieron su teología. Nadie, ni ellos, lo recibieron por fe. Tenemos que recibir la revelación por fe. ¿Quién es Yeshua? La palabra verdadera. En ese aspecto, Pablo no tuvo ningún problema en dirigir oraciones a Yeshua sabiendo quién es Él. Curioso. 1 Corintios 16:22 dice, si alguno no ama al Señor, a curios, que sea anatema. Maranata. Romanos 10:12-14 dice, porque no hay distinción entre judíos y griego. El mismo Curios es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre de Curios, Yod-Hei Vav-Hei, será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién conecte? Como Pablo lo está haciendo en este capítulo, que por fe tenemos que conectar con esta revelación que la Torah y el Mesías son uno. Ya estoy botando yo mi lámpara. Entonces, Pablo está hablando para los de la perspectiva judía. Orar a alguien que no sea Yod-Hei Vav-Hei es una aberración. Pero Pablo lo está conciliando.
en este pasaje. Pablo está haciendo esa conciliación. Pensé que iba a ir más rápido. Pensé que iba a ser todo el capítulo de una vez, pero parece que no. Voy a seguir adelantando un poquito antes de terminar. Pablo parece ir y venir entre el Padre y Yeshua como uno, con la misma esencia, sin variación, sin distinción. No para aquellos de una forma y para aquellos de otra. Hechos 20:28 dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. 8:35 y 36 dice, Romanos: ¿quién nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. El amor de Dios y el amor del Mesías son fácilmente intercambiables. Yeshua finalmente se centra en el asunto de la resurrección y es elemento decisivo y crucial de la historia del Mesías, el que para Pablo es la creencia distintiva. Realmente solo lo podemos creer por fe. La resurrección de Yeshua afirma que Él es Yod-Heh Vav-Heh. En el plano de la revelación de la Torá. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Pablo no ve la resurrección como la resucitación de un cadáver, solo para vivir y morir de nuevo, sino como el momento decisivo de la historia en el que rompe el dominio tiránico de la muerte que se ejercía sobre la creación. Por eso Rashi, en el principio mencioné que este concepto era un concepto el concepto de la justificación, era un concepto del mundo venidero, del mundo mesiánico, porque no era posible. Pero Yeshua lo hizo posible. Si por fe ellos lo vieran, lo van a entender. Y de hecho lo han entendido. Muchos ya lo han entendido. Los de aquel grupo. Los del otro grupo tienen que pasar por el mismo proceso. No pueden rechazar la palabra, el verbo. No lo pueden rechazar. El rema, la revelación, que es lo que concilia a ambos pueblos. Y por eso tenemos que creer en el concepto. Confesar y creer
desde una perspectiva hebrea es aceptar algo como verdadero y vivir en consecuencia de eso que creo. El corazón es la sede del intelecto. Creer en el corazón de uno significa reconocer la verdad de lo que es un hecho histórico, como lo es la resurrección del Mesías. Filipenses 3:10 dice, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Y el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahora el orden se invierte. La fe precede a la confesión. Y esa es una medida, yo no lo puedo explicar. Yo no puedo decir qué quiere decir fe, no tengo esa capacidad. Básicamente es el Espíritu mismo el que nos puede dar la profundidad, la altura, la anchura de lo que es ese aspecto de fe. Que es una revelación, como todo lo que viene de Dios. Lo que recibimos de su mano es una revelación que no puede venir de alguien que está hablando. Yo no puedo, ni yo ni nadie puede transmitir eso. Es una experiencia individual cada quien. Como Pablo lo está explicando en este capítulo, sus hermanos judíos tienen que tener una experiencia individual para recibir esa revelación. Y no solo sus hermanos judíos, sino también sus hermanos gentiles. Para Pablo, la creencia y la confesión son dos caras de la misma moneda. La Torá y el Mesías son dos caras de la misma moneda. No podemos decir que tenemos fe genuina si abrazamos una y rechazamos otra. Y con esto terminamos hoy y seguimos la otra semana para terminar el capítulo 10 de Romanos. Bendiciones.